Hermanos, continuamos con el estudio de la Epístola Universal de Santiago. Hoy abarcaremos los versículos 22 al 25. Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos a ver estas 4 porciones de la palabra del Señor. Y lo que se resume en todos estos versículos es: el hacedor de la palabra evidencia madurez espiritual y es bienaventurado. El hacedor de la palabra evidencia madurez espiritual y es bienaventurado. El que hace la palabra por obra, el que la obedece, demuestra madurez espiritual y será bendecido. Si ya tiene esa porción, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos delante de su presencia. Padre del cielo, te damos gracias por este momento tan precioso que nos das. Estamos con gozo, con júbilo, porque sabemos que vamos a escuchar tu voz. Sabemos que vamos a escuchar tu preciosa voluntad para cada uno de nosotros. Toca nuestro corazón con tu palabra, nuestra mente, y ayúdanos a ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Queremos honrarte, Señor, cumpliendo tu voluntad. Queremos honrar tu nombre, Señor, obedeciendo lo que tú nos has mandado hacer. Y gracias por tu Espíritu Santo hoy, que nos convence a cada uno de nosotros y a los que nos están escuchando a través de este medio. Que tu nombre sea glorificado hoy, en este lugar y por siempre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? Vamos avanzando cada vez más en esta carta preciosa, tan práctica y que habla a cada uno de nosotros particularmente. Vimos en el estudio anterior, en la exhortación anterior, que teníamos, o el consejo que nos daba Santiago, que debíamos tener recepción, acogida de la palabra en nosotros, en la vida del creyente. Estudiamos el versículo 19 que decía: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Nos decía Santiago que debíamos ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse. Y nos dice que debíamos recibir esa palabra con mansedumbre. Con mansedumbre. Esa palabra implantada que es la palabra de Dios. Y esa palabra implantada, esa palabra de Dios, si la recibimos con mansedumbre, pues puede salvar nuestras almas, nos trae salvación. Y es algo esencial, mis hermanos, en la vida del creyente, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Si no recibimos con mansedumbre, si en nuestro corazón hay orgullo, pues estaremos atesorando juicio de Dios, porque no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios con mansedumbre, humillándonos ante la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a encontrarnos en estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy? Bueno, aquí aborda Santiago la obediencia a la palabra. Antes nos exhortaba que debíamos estar atentos para oír. Ahora nos va a exhortar a que debemos obedecer aquello que escuchamos. El creyente que obedece las sugerencias de las Escrituras es un hacedor de la palabra y recibirá las bendiciones
derivadas de dicha obediencia. El creyente que es hacedor de la palabra de Dios, en pocas palabras, recibirá bendiciones. Eso es lo que nos quiere decir a grandes rasgos estos versículos que vamos a estudiar hoy. El creyente que es hacedor de la palabra de Dios recibirá bendiciones. Amén. Vamos a comenzar. Versículo 22 dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa eso? Que no se contenten solo con oír la palabra de Dios. Hay que llevarla a la práctica. Hay que llevar a la práctica esa palabra, no solamente escucharla. La obediencia a la palabra de Dios, hermanos, tenemos que entenderlo, es un requisito espiritual esencial en la vida de un creyente. Se puede resumir la vida de un creyente en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que espera Dios de sus hijos, que seamos obedientes. Debe ser algo natural en nosotros. Si tú eres creyente, lo natural en ti, lo que tienes que hacer por ayuda del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha creído en Cristo Jesús, que ha renacido de lo alto y es hijo de Dios, debe hacer la palabra por obra. Y no simplemente hacerla, sino permanecer en ella. No es un sentimiento momentáneo de compromiso, ¿no? Hoy la cumplo, la semana que viene no. Este día sí, mañana tampoco. Tiene que ser un compromiso para toda su vida. Es a largo plazo. Y las Escrituras nos dicen que debemos permanecer en la palabra que el Señor nos dio y vamos a conocer la verdad. Esa persistencia tuya de permanecer en la palabra te va a llevar a conocer la verdad. Y eso lo dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme aquí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a anotar dos palabras aquí para el contexto. Permaneciereis y conoceréis. Es importante esas dos palabras. Permanecer, ¿qué significa? Es identificarme con la palabra de Dios, hacer de ella la norma de mi vida. No es cosa fácil. Tú vas a encontrar en la palabra de Dios cosas que no te van a gustar hacer. Tu carne va en contra de eso. Por eso tenemos que morir a nuestro yo. Pero no estamos solos, mis hermanos. Estamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Debemos permanecer en la palabra del Señor. Dice el texto, Jesús le dijo a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué palabra predicaba el Señor? La palabra de Dios. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios es tener una vida de obediencia a las Escrituras. Es ir en un constante seguimiento de los pasos de Cristo. Seguirle. Seguir a nuestro Salvador. Eso nos convertirá en un verdadero discípulo. Permanecer en la palabra de Dios es leer, meditar y estudiar las Escrituras. Permanecer en la palabra de Dios es respetar, someterse a la palabra de Dios. Así no le gusta la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos, porque es la verdad de Dios, es la voluntad de Dios. Permanecer en la palabra de verdad es obedecer a la misma palabra, y permanecer en la palabra de Dios no es una actitud momentánea en la vida, es un proceso de perseverancia hasta cuando el Señor nos llame. Y eso es lo que dice Jesús en este versículo. Si vosotros permanecierais en mi palabra, si la estudias, la meditas,
te sometes a ella, la obedeces, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mira lo que dice el versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es conocer? Si ya permanecimos, leímos la palabra, la estudiamos, la interiorizamos, dice que si hacemos eso vamos a conocer la verdad. Pues conocer es tener una experiencia personal con la palabra de Dios, una experiencia transformadora con la sabiduría divina de Dios a través de las Santas Escrituras. Ya permanecí en la palabra, ahora tengo que vivirla, tengo que tener algo experiencial en mi vida. Si yo digo que la palabra de Dios es todo para mí, que quiero hacer su voluntad, pues tú tendrás en tu vida ¿qué? Evidencia de que sí estás viviendo la palabra de Dios. Eso es conocer la palabra del Señor. Santiago dice, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Significa, sean continuamente, sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. No se contenten con solamente oírla, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tenemos que llevar a la práctica la palabra del Señor. Muchas personas reciben bendición, es verdad, usted y yo, por una predicación, por un estudio regular o un estudio profundo de las Escrituras, pero la Biblia dice que debemos esforzarnos por vivir esas verdades, las cuales nos van a traer bendición. Todo lo que comprendiste en una exposición de la palabra, en un estudio bíblico, tenemos que esforzarnos para vivirlo. ¿Quién lo vivió plenamente? El Señor Jesucristo, en perfección. Nosotros no lo podemos hacer, pero tenemos que esforzarnos para vivir lo que estudiamos, lo que meditamos y leemos. Un verdadero creyente, mis hermanos, no está solamente satisfecho con conocer la Biblia, ¿no? Por leerla, por conocer más de los libros, sino que el mismo Espíritu Santo, he aquí la ayuda del Señor, el Espíritu Santo que está en el creyente, lo va a convencer de lo que leyó, de lo que estudió, de lo que escuchó. Y ese es mi deseo hoy, que el Espíritu Santo le convenza a usted de lo que está escuchando. ¿Y de qué nos va a convencer? De nuestros errores, de nuestros aciertos. Y si son errores, para que seamos obedientes. Y para ser obedientes hay que arrepentirnos de esos pecados. Esa ayuda interior del Espíritu Santo nos va a hacer comprender las verdades y a tener una vida obediente. Nos va a hacer comprender la verdad en la mente, en el alma, en el espíritu, en las emociones, en todo nuestro ser. Pero depende de nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto. Ahora nosotros nos toca esforzarnos y venir a la palabra con mansedumbre. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Es un constante trabajo. Te pongo un ejemplo. Una cosa es que tú te pongas a hacer reparaciones en tu casa. Que el foco se dañó de la luz, vas, pones una escalera. Le dices a tu mujer, voy a quitar toda la energía de la casa. Y quizás haces estragos. Voy a pintar la pared y te queda ahí. Pero es diferente ser un constructor profesional. El constructor profesional estudió, practicó y vive todos los días haciendo eso. Nosotros debemos ser profesionales en hacer la palabra del Señor. No esporádicamente. No, esta semana sí lo voy a hacer, voy a obedecer al Señor. Pero la otra semana se te olvidó. Un día sí, un día no. Tenemos que ser profesionales. Ahora te pregunto, ¿eres hacedor de la palabra ocasionalmente? Algunas veces sí la obedeces, otras veces no. Pues nos dice Santiago, no te conformes con solo oír la palabra de Dios, con solo recibirlo en tus oídos.
Tu meta debe ser obedecer la palabra de Dios. El cristiano verdadero debe transformar en acción en tu vida. Se debe ver el contenido de las Escrituras, que de verdad están haciendo mella en tu vida, está haciendo una diferencia. Si no lo estás viendo, tienes que orar al Señor. Tienes que decirle al Señor, ¿cuál es mi pecado que está dejando que no puedo obrar la palabra en mi vida? Mira lo que nos dice Romanos aquí, Romanos 2:3, nos habla del oidor. Dice, porque no son los oidores de ¿qué? De la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Aquí le está diciendo, los oidores de la ley no van a ser justos ante Dios. O sea, Dios no va a retener su juicio por alguien que escuche solamente la palabra de Dios. Dios va a retener su juicio por aquel que hace la palabra de Dios. La persona judía en aquel momento, la persona religiosa, puede pensar que se salva porque tiene la ley. Yo tengo una Biblia en la casa. Yo escucho la palabra del Señor, ¿no? Algunos dicen, yo conozco a esa persona, él o ella conoce la palabra de Dios, es hace mucho tiempo cristiano, es una persona orante, pero la palabra más importante debería ser, pero esa persona obedece la palabra de Dios. Yo me he encontrado con mucha gente evangelizando y te digo, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y leo la Biblia y está en mi casa. Bueno, ¿y te congregas? No, no me congrego. Pero yo conozco la palabra del Señor. Pero si no la hace, ¿qué nos ordena la palabra? Congregarnos, estudiar las Escrituras, venir a este lugar ¿a qué? A exhortarnos unos a otros. Venir a este lugar ¿a qué? A que puedas poner tu don al servicio de la iglesia. Mucha gente dice que conoce la palabra, pero no la obedece. Y es letra muerta, mis hermanos. Si tenemos la Biblia ahí y la conocemos, pero no la hacemos por obra, es letra muerta. No va a cambiar a nadie. Si la palabra de Dios está verdaderamente implantada en nosotros, no podemos dejar de hacer lo que la palabra nos dice. Va a ser un gozo para nosotros. No es un yugo, es un gozo para nosotros. Es amor de Dios, porque nos ayuda a conducirnos como Él quiere, a protegernos del mal, de malas decisiones. Así también Jesús nos enseñó, no solamente oír y decir que yo creo en Dios me va a salvar. Es un principio, pero no es la evidencia. Mateo dice aquí, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el contraste, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta solo con decir yo creo en Cristo. Yo voy a la iglesia. Yo estudio la palabra de Dios. Yo sirvo. Tiene que haber evidencia que tú haces la voluntad de Dios. Haces lo que crees. Haces lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, tú puedes pertenecer a una iglesia local, servir en el cuerpo de Cristo, asistir a los estudios bíblicos, pero si no haces la voluntad escrita en las Santas Escrituras, te estás engañando a ti mismo. Eres solamente un oidor. Volvamos a Santiago, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, o sea, de la palabra, ¿no? O sea, no se contenten con solo oír la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa esa palabra oidores? Dice Santiago, no sea solamente oidor. Esa palabra en el texto griego es muy interesante, porque se está refiriendo a una persona que está pasivamente escuchando un cantante
o un orador. Está ahí, imagínese, esta persona está ahí. Y la persona, el orador, está contando un cuento. 25 minutos y la persona ahí. O alguien cantando y simplemente está escuchando, pero no está discerniendo, no está haciendo absolutamente nada. Quizás dice, qué bonito canta, qué bonito ora. Pues ese no quiere, eso no es lo que quiere el Señor. No ser simple oidor, estar ahí. Como decimos nosotros, estamos en cuerpo, pero el alma está en otro lugar. No, no es eso. Pero eso es lo que sucede trágicamente en muchas iglesias, mis hermanos. Hay ese tipo de oidor en muchas iglesias. Muchos oyentes son así. Vienen a la iglesia a escuchar un buen sermón, a cantar con mucho sentimiento, ¿no? Pueden decir, qué linda predicación, qué lindas las oraciones de mis hermanos, pero nunca han hecho un compromiso de hacer lo que dice la palabra de Dios. No llevan a la práctica lo que les dice el Señor a través de su palabra. ¿De qué nos sirve eso? Se está engañando a sí mismo la persona. Engañarse, porque dice que no ser oidores, ese tipo de oidores, tenemos que ser prontos para oír, eso es lo que habíamos estudiado, prontos para escuchar. Dice, no tan solamente oidores, sino engañándoos a vosotros mismos. Esa palabra engañándoos significa engañarse mediante falso razonamiento. Y eso fue lo que yo hice, hacer un falso razonamiento. ¿Tú crees en Cristo? Te preguntan, ¿sí? Yo voy a los estudios bíblicos, yo canto con todo mi corazón, yo no falto a la iglesia, yo sirvo en mi iglesia, pero ¿obedece la palabra de Dios? No. Ese falso razonamiento de asistir a un lugar, pero no obedecer a lo que se escucha, te está haciendo que tú te engañes a ti mismo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O están siendo atentos oidores? Nos estamos engañando. ¿Debemos hacerlo? Sí, pero debe concordar lo que hacemos, con lo que creemos con lo que hacemos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Tienes que tener un verdadero interés en conocer la palabra, sí, pero también que ese conocimiento te cambie la vida. Si tú llevas los meses que llevas, los años que llevas escuchando la palabra de Dios, debes encontrar cambio en tu vida. Si no estás encontrando cambio en tu vida, eres simplemente un oidor que te estás engañando a ti mismo porque piensas que estás yendo a un lugar. ¿Llevas a la práctica la palabra de Dios en tu vida? La prédica del domingo pasado, ¿la estudiaste? ¿La practicaste? ¿O ya no te acuerdas lo que predicaron el domingo? Un ejemplo, mis hermanos. Si tú entiendes que debes amar a los enemigos, perdonar al que te ofende, hacer lo correcto, hacer lo justo, pero no lo haces, ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve si no hacemos lo que el Señor nos pide? Mucha gente se pasa el tiempo buscando cosas incógnitas en la palabra de Dios. Van a Apocalipsis y se meten en unos enredijos por allí para identificar qué es el 666 y más allá y encuentran vídeos y se sugestionan, pero no obedecen a amar a Dios, no obedecen a amar al hermano. ¿De qué nos sirve tanta información si no vamos a obedecer? Obedece lo que entiendes. Obedece lo que entiendas, por favor. Obedécelo. Un creyente podrá interpretar la palabra de Dios. Te doy un texto y tú lo sabes interpretar. Sabes que es la verdad. Me lo explicas. Pero si no lo aplicas a tu vida, ¿de qué te sirve? De nada. Te estás
autoengañando. Es muy clara la línea, mis hermanos, que establece la Biblia entre ser santo y pecador. Dice Juan, en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No decir que amo a alguien me hace un hijo de Dios. Es amar a alguien. Es acción. Es amar a mi enemigo. En que yo me manifiesto, en que tú te manifiestas, que eres hijo de Dios. En tu acción. En que vives lo que crees. ¿Estás viviendo a la luz de la palabra del Señor? ¿Eres solamente oidor? Hermanos, aunque te parezca difícil de hacerlo, ¿has escuchado palabra del Señor? A veces es duro escuchar palabra. ¿Te parece difícil? Pero esfuérzate, mi hermano. No estás solo. Está el Espíritu Santo contigo. Obedece la palabra de Dios. Tendrás que morir a tu yo. Muchísimas veces. El Señor dice, toma tu cruz. Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Tendrás que morir a tu carne? Claro que sí. A lo que te impide escuchar la palabra de Dios y hacerla por obra, tendrás que morir, sí. Y morir a la carne duele. Porque a la carne le gusta el orgullo. Se alimenta del orgullo, del yo. Pero tenemos que esforzarnos. Y así nos daremos cuenta si somos discípulos, si permanecemos en la palabra y si conocemos la palabra de Dios. La hacemos por obra. Ve tu conducta hoy. Observa cómo te conduces en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia. Y vas a saber si eres un verdadero discípulo de Dios. Vamos a Lucas, por favor. Vamos a ampliar un poco más esto. Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor Jesucristo nos está hablando de hacer las palabras que Él nos está diciendo, o que Él está diciendo a sus discípulos. Y va a comparar una persona que escucha el mensaje y hace la palabra con otra persona que escucha la palabra, pero no hace la palabra de Dios. Lo va a comparar el mismo Señor Jesucristo. ¿Lo tenéis? Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué quiere decir eso? Si le decimos tú eres mi Dios, es porque tú haces lo que te pide Dios. Si no, entonces ¿por qué lo llamas Señor? Si no estás bajo las órdenes de Él, si no te sometes a la soberanía de Dios. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿y qué hace? Y oye mis palabras, ¿y qué más? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y comienza la comparación. Esta persona es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca. Esta persona llegó escuchó la palabra y ¿qué hizo? Puso un fundamento en su casa, sobre la roca, construyó por ahí. Vino la tempestad, pero no movió su casa. Hizo la palabra, lo que escuchó la puso en práctica. Ahora vamos a ver el contraste, el que escuchó pero no hizo. Dice, mas el que oyó, ¿y qué? Y no hizo o no fue hacedor de la palabra, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego ¿qué? Cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí ves la diferencia? Los dos escucharon la palabra de Dios. Ese tipo de personas siempre hay en las congregaciones. Todos escuchan, pero hay uno que hace y hay uno que no hace. ¿Qué recibirá el que hace la palabra de Dios?
¿Qué recibió aquí? Esa casa no se movió, estaba fundada sobre la roca que es Cristo. La tempestad no lo va a mover, la aflicción no lo va a hacer caer en duda, pero aquel que escucha también en el mismo lugar, no construyó sobre tierra, sin fundamento. ¿Y qué le trajo? Esa decisión, ese no actuar con sabiduría, le trajo ruina a su casa. Las malas decisiones. Escuchaste la palabra de Dios, pero decidiste por otro lugar. Escuchaste la palabra de Dios, pero decidiste mal, porque no aplicaste la palabra de Dios. Mis hermanos, llamar a Jesús sin obedecerle es hacer una declaración vacía que no viene del corazón. Pero decirle, Señor, siendo hacedores de la palabra, va a honrar a Dios. El verdadero creyente, el que hace la palabra de Dios, medita en su palabra, estudia en el mensaje que el predicador trajo y que en ese momento te convenció, lo estudia, lo ora y le pide al Señor que le ayude a cambiar lo que el Señor le habló a su corazón. Le pide al Señor que le ayude a ser obediente, que le ayude a cumplir su palabra, aunque parezca difícil, el Señor te va a ayudar. Y eso es lo que espera el Señor de un verdadero creyente. Esta es la clave, mis hermanos, de una vida victoriosa en la vida de un creyente. Ser hacedores de la palabra. O si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora en el versículo 23, 24 y 25, Santiago usa una metáfora y va a tomar esta metáfora y nos va a hacer una comparación para demostrarnos la diferencia entre la persona que simplemente escucha y el hacedor de la palabra, como ya lo vimos ahora en Lucas. Pero vamos a verlo aquí en el mismo texto de la carta de Santiago. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces el primero que hacía, escucha la palabra, lo está comparando con una persona se va y se mira en un espejo, pero se va y pronto se olvida. El simplemente oidor olvida lo que escuchó, ¿vale? Tenlo ahí. Ahora viene el contraste. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué hace? Persevera. Muy importante esa palabra. En ella, en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que es oidor simplemente se va al espejo, se considera como era y se olvida cómo estaba, cómo se vio. Pero el que es verdaderamente oidor, mira atentamente la ley, la palabra de Dios, no es olvidador olvidadizo, sino hace la palabra que escuchó, la lleva a la práctica. Bueno, vamos aquí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Considerar es observar atentamente. ¿Qué es ese espejo? Más adelante en el versículo siguiente nos dice que la ley perfecta es la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es como un espejo, ¿verdad? La leemos y nos vemos reflejados ahí. O está reflejando nuestras virtudes o mayormente nuestros pecados, nuestras debilidades. Nos está reflejando como ese espejo. Aquí la persona que se vio atentamente en ese espejo, ¿qué hizo? Se miró y luego, al dejarse de mirar, se olvidó cómo estaba. ¿Cuántas veces tú vas al espejo para rectificar lo que estás viendo? Si estás bien peinado, si te quedó el maquillaje bien, pero si encuentras una mancha
y la observas, pero se te olvidó que estaba la mancha y te vas. Pues vas a tener esa manchita ahí, ¿no? Todo el tiempo. Se te olvidó que la habías visto. ¿Qué tenías que haber hecho? Limpiarte qué. Hacer algo, ¿no? Limpiarte esa mancha de tu rostro. Tuviste que hacer algo, pero no lo hiciste. Ese es el oidor, que se olvida cómo era. El que no hace la palabra de Dios. Ya sea por distracción, mis hermanos, o porque no le agradó la palabra que escuchó, porque no quiere esforzarse. Puede decir que le gustó la prédica, pero no se quiere esforzar, salió de esta puerta y se le olvidó, estaba distraído, o quizás le exige mucho la palabra de Dios. Dice, no, lo que escuché hoy me exige demasiado, yo no voy a dejar eso, a mí me gusta. El pecado es atrayente, mis hermanos, pero hay que dejarlo. Y a veces la palabra, cuando la escuchas, te confronta para dejar el pecado. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Hoy, cuando lo estás escuchando. Luego se te va a olvidar. Una persona que mira la palabra de Dios, aun cuando lo haga cuidadosamente y acertadamente, pero si no la aplica en su propia vida, estas verdades, pues le pasará como esta persona que se mira al espejo. Se le va a olvidar cómo era. Se le va a olvidar lo que el Señor le dijo que cambiase. Se le va a olvidar las promesas de Dios en su vida. Mis hermanos, la persona que ve su pecado, escúcheme bien, la persona que ve su pecado en ese espejo de la palabra de Dios, ve también que hay un juicio sobre esa persona, pero también ve la misericordia de Dios para perdonarle. Pero qué horrible es conocer el juicio de Dios, conocer la misericordia de Dios en lo que escuché, pero no me arrepiento. Eso es más horrible aún, porque no hice la palabra de Dios, no la llevé a la acción, no la hizo por obra. Y quizás, o todos tenemos que hacerlo, mis hermanos, al salir de este lugar, nosotros tenemos que considerar lo que el Señor nos ha dicho y la misericordia de Dios para darle solución. Y hacerlo ya, porque lo podremos olvidar. Lo podremos olvidar. Ahora viene el contraste, ¿no? En el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. ¿Sabes qué significa eso en el texto original? Alguien que se inclina para examinar cuidadosamente algo. El que mira, el que se inclina a ese espejo atentamente para examinar cuidadosamente lo que está ahí, para tenerlo lo más claro posible, pues cuando la persona mira atentamente a la palabra de Dios, la perfecta ley significa la palabra de Dios, la va a examinar y va a descubrir el significado profundo y trascendental en su vida. No lo hace por simplemente curiosidad, lo hace porque quiere honrar a Dios con su obediencia. Y Santiago nos dice, mira atentamente, examina la palabra de Dios con atención, porque esa es la perfecta ley, porque es la que da libertad. Por eso dice el Señor, lo vimos ahora, Juan 8:32, conoceréis la verdad y os hará libres. Es la verdad sobre una situación, es la verdad sobre mi pecado, es la verdad sobre el mundo la que nos va a dar libertad a nuestras vidas. Cuando descubres esa libertad, te dice Santiago, dice, y persevera en ella. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué hay que hacer para no olvidar?
perseverar, examinando las Escrituras. ¿Cuántos días? Todos los días. Y el Señor te va a dar a conocer su propósito en ti. La palabra de Dios te va a decir qué tienes que hacer. Te va a dar la solución. Pero persevera en la palabra de Dios. Si no la vas a olvidar, persevera meditándola, orando, reflexionando, estudiándola. El que mira atentamente la perfecta ley, las mismas Escrituras. Y no hay nada más que nos dé la verdad que las Escrituras. Ellas son infalibles. Son suficientes para nosotros y son comprensibles. Lo que el Señor nos ha dejado en la palabra de Dios lo podemos comprender, o si no, no lo hubiera dejado. Hay cosas en la palabra del Señor que hay que hacer un silencio, porque la palabra hace un silencio. No podemos ir allá a suponer cosas y añadir palabra a la palabra, ¿no? Tenemos que hacer el silencio donde lo hace. Yo no puedo decir qué hizo el Señor entre Malaquías y Mateo, 400 años de qué, de silencio, y yo ponerme a predicar sobre los 400 años de silencio que hizo el Señor. Hay un silencio de Dios. Hay silencios en varios textos donde tenemos que llegar ahí, porque nuestra mente finita no llega a comprender tan altamente de Dios, tan sabio que es. Pero lo que entendamos, debemos obedecerlo. Esa perfecta ley que nos lleva a la libertad, a comprenderla. Mis hermanos, esa ley es completa, te va a ayudar a ti para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen siervo de Dios, para ser un buen hijo de Dios, un buen ciudadano, un buen trabajador. Está ahí. Es suficiente para nosotros. Y si es suficiente, debemos perseverar en ella, estudiándola, y al perseverarla, dice Santiago, volvemos a Santiago, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, va a tener una consecuencia. ¿Qué va a hacer? Será bienaventurado en lo que hace. Va a estar dichoso. Va a estar feliz. Por favor, abre Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9. Está Josué ya cerca para entrar a la tierra prometida. Y mira lo que le dice el Señor de lo que tiene que hacer Josué. ¿Estamos ahí todos? Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme, la palabra hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que no le dice Josué: consigue 10.000 caballos, consigue armas, espadas, para entrar a la tierra prometida. Dice: esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a la ley de Dios. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Eso fue lo que le sucedió a Josué, ¿verdad? Pudo entrar
¿Por qué? Porque hizo por obra, observó la ley, observó la palabra de Dios y la hizo por obra. ¿Y qué hizo? Prosperar su camino. Hay bendiciones en aquella persona que hace por obra la palabra de Dios. Hay bendiciones en aquel que obedece a la palabra de Dios. Pero al que no la obedece, ¿qué le sucede? Pues todo lo contrario. Vamos a Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo 18. Aquí hay una reprensión de parte de Dios a Israel y también hay una promesa de liberación. Isaías 48, 18. ¿Lo tenéis? Yo puedo esperar, tranquilos. El Señor ya les había dado mandatos, pero ellos no lo escucharon, no lo hicieron por obra. Dice, ¿qué? Si hubieras atendido a mis mandamientos, o sea, si los hubieras hecho por obra, fuera entonces tu paz como un río, imagínate, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y esa fue la represión del Señor, porque ellos no atendieron los mandatos del Señor. Nuestro mejor ejemplo, mis hermanos, de hacer la palabra de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mi comida, imagínate, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que al ejemplo de Jesús, mis hermanos, nosotros digamos que nuestra comida para nuestro sustento es hacer la voluntad de Dios. Tener hambre por su palabra, hacer la voluntad del Señor. El Señor cumplió toda la ley, ¿no? Dice que no vino a abrogar la ley ni los profetas. Él la cumplió en su totalidad. Cuando le dice a Juan el Bautista, tienes que bautizarme para cumplir lo que está escrito. La cumplió. Él es un perfecto hacedor de la palabra, de la voluntad de Dios. Él cumplió la ley de dos maneras, como maestro y como practicante. Él la enseñaba, pero él también la practicaba. Era maestro y era practicante. Mis hermanos, el Señor obedeció la ley y la cumplió. Y porque Él cumplió lo que el Señor le envió, el Dios Padre, nosotros fuimos salvos. Si tú escuchas la palabra de Dios, perseveras en ella, puedes salvar tu vida de muchas desgracias, de malas decisiones. Si tú escuchas la palabra de Dios y la haces por obra como el Señor Jesucristo, traerás bendición para muchos, como lo trajo el Señor Jesucristo. El Señor lo obedeció y ya no necesitamos de un sacerdote que me ofrendas por nosotros. Él es el sacerdote. Ya no necesitamos mediadores como hombres. Él es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Es Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque Él hizo por obra la palabra de Dios. Qué ejemplo para nosotros, mis hermanos. Nunca llegaremos a hacer en esto en perfección, pero debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Vámonos en pie, vamos a orar al Señor.